Bienvenidos a Línea de Visión. Mi nombre es José. Mi nombre es Simón. Y en esta nueva temporada tenemos, como ya nos han escuchado, dos voces integrando este equipo pues, del podcast. Y queremos invitarlos hoy en este, digamos, primer episodio de esta temporada a hablar del hobby y la pandemia. Queremos tocar temas de qué pasó antes, durante y después de la pandemia. En cuanto, digamos, a los hobbies, qué les pasó pues y también qué le pasó a Santi, que no está acá. Ahorita entonces les vamos a contar un poquito de eso también y nos vamos a presentar. Mi nombre es Simón. Yo estoy aquí reemplazando de cierta manera y agradeciéndoles a los que estuvieron en la primera temporada, que lo hicieron muy bien y por eso nos hemos animado a hacer esta segunda temporada. Con el mundo de las miniaturas hace unos 17 años he estado en él, lo que era Warhammer Fantasy, después Age of Sigmar, que fue conversado aquí también durante la primera temporada y después, bueno, conociendo un montón de miniaturas más, creo que ya no me caben en la casa y bueno, tratar de acompañarlos y hacerlo bien. Pelu, contanos vos. Bueno, no, ya me sapearon el apodo. Mi nombre es José, pero me dicen el Pelu. También llevo mucho tiempo jugando miniaturas, desde noveno en el colegio con mis amigos en Fantasy, que tenía hombres lagarto. Jugaba con ellos pues semanalmente, pues fijo. Y hasta hoy pasé por 40.000. En este momento estoy súper enfocado en El Señor de los Anillos. Me gusta Marvel. También he jugado Star Wars. Diferentes pues como juegos de miniatura siempre pues como de ese tipo y muy animado también de poder ser partícipe pues como de este programa tan bacano y con mucho ánimo. Espero que les guste mucho lo que tenemos para ustedes en esto que apenas comienza. Lo bueno de eso, Pelu, es que tenemos mucha tela por cortar, como 16 juegos nombró ya y bueno, el tema de hoy principalmente es revisar qué es lo que ha pasado. Estuvimos lejos en un tiempo en el podcast. Este tema de la pandemia pues, nos impactó a todos de alguna manera y la idea del episodio de hoy es ver cómo se jugaba, qué eran las miniaturas antes de pronto. Después, durante la pandemia, nosotros que necesitamos como esa interacción social con los contrincantes, cómo se manejó eso y bueno, hoy en día en qué estamos. Entonces no sé si quieres empezar contándonos cómo te parece, cuál era la percepción tuya de cómo era antes. Sí, pues a ver, ¿cómo se jugaba antes de la pandemia? Yo me acuerdo que nosotros en el club que tenemos, que es Medhammer y también lo hemos escuchado pues en podcast anteriores, nos manteníamos jugando miniaturas semanalmente, también varias veces por semana y el club se mantenía lleno. Me acuerdo que era increíble, incluso nos tocó cambiarnos de sede porque en algún momento llegamos a saturar tanto como el aforo, que dijimos, pues no, nos tenemos que ir para otro lado más grande, incrementar las mesas de juego, y eso permitió, digamos, que también se expandieran pues como los juegos. ¿Cuántos juegos, por ejemplo, había? Pues ya que estoy hablando de que eso se incrementó, un montón. Siempre se ha jugado más 40.000, pero se empezó a jugar Blood Bowl, se empezó a jugar Age of Sigmar, se empezaron a jugar métodos, digamos, de Sigmar y de Blood Bowl y de 40.000 diferentes. Entonces empezaron a haber ligas más seguidas de Blood Bowl, de Sigmar se empezó a tratar un tema narrativo, de 40.000 se empezaron a intentar también hacer otro tipo de juegos como patrullas, que las llamamos Goy Patrullas, pues que es un compañero también pues como del club que se las empezó a inventar y las emulamos también en Sigmar. Y era, digamos, como un organismo vivo que se mantenía lleno y como les contaba, pues saturado de gente ahí yendo pues y jugando. ¿Vos qué opinás? Mi percepción era que los juegos eran de pronto menos, ¿cierto? Con miedo de tirarme el resto del episodio y de pronto las conclusiones, estás hablando de 3 juegos que básicamente eran los que se jugaban todo el tiempo, ¿cierto? Y entonces había también mucha especie de torneo y era como, bueno, este juego que es Age of Sigmar se juega todos los meses un torneo, que es las Goy Patrullas pues, que estabas mencionando. En 40.000 pues la comunidad siempre se ha movido y todas las semanas jugaban, pero jugaban el mismo juego.
y estaban las ligas de Blood Bowl, que acá pues lo explicaron que es el Blood Bowl, es sumamente entretenido, se los recomiendo bastante, pero no era más, y eso que en ese momento estaba como empezando. Yo creo que ahí hay como un segue a lo que pasó en la pandemia y que de pronto nos abrió un poquito la mente. Eso sí, me gustaría de pronto, pues a Pelu, a vos te tocó más que contaras un poquito lo que eran los torneos. Entiendo, eran mucho más masivos que lo que puede ser hoy en día. Sí, pues ahí el que más sufrió fue el hijo mimado, digamos, de Medhammer, que era 40.000. Era el juego más visitado por los jugadores. De hecho, yo pues llegué a Medhammer queriendo jugar Fantasy y me dijeron, no, jugamos es 40.000. Entonces, listo, empecemos a jugar 40.000, pa. Y me acuerdo pues del primer torneo pues que se hizo a nivel nacional acá en Medellín, que fue en el Poblado, y éramos más de 50 personas jugando ese torneo. Pues eso es mucho. Sentó un precedente muy bacano para la comunidad en Colombia, y las otras ciudades también, digamos, como que despertaron ese interés por Warhammer 40.000 y empezaron también, pues digamos, como un entorno competitivo a formarse, a volverse un poco más como dedicado pues en ese juego. Y las ligas, como les contaba ahorita, las ligas de Blood Bowl empezaron a tomar también más forma. Antes jugábamos los mismos siempre, los mismos, no sé, 8 o 12, y ya ahora hay torneos de 20, incluso se comparten espacios en los eventos de 40.000 con Blood Bowl, porque ha cogido mucha fuerza, pero también les estoy sapeando un poquito de las conclusiones. Pero no, pues respondiendo a tu pregunta, se jugaban muchos torneos, obviamente todos presenciales. No se pensaba nunca, nadie lo pensó nunca, que fuera a llegar una pandemia de estas y que nos fuera a cambiar la vida de esta forma. Y tampoco se pensaba que durante la pandemia pudiéramos tener alternativas para jugar, que ya les vamos a contar pues de qué se trata. Calmate, Pelu, que de pronto tenemos unas cositas que revisar y la idea es que acá todo el que escucha el podcast entienda y no solo pues como la comunidad interna. Pues yo creo que hablamos del tema de las Goy Patrullas, pues explicar un poquito qué es eso y también de pronto lo que es las ligas de Blood Bowl. Las ligas de Blood Bowl, el Blood Bowl como juego como tal se explicó bastante en la primera temporada, pero ¿qué putas es una liga? Pónganme cero ahí pues porque estaba muy cómodo pues en la conversación, pero sí, tenés toda la razón. Las Goy Patrullas es un formato que se inventó, como les decía, pues un compañero de Medhammer, y es un formato más, digamos, amigable. Normalmente los juegos de miniaturas, pues acá nosotros los jugamos a 2.000 puntos, que es como el estándar mundial, pero las Goy Patrullas son juegos a 1.000 puntos, entonces son ejércitos más pequeños para que vos te vayas sintiendo cómodo con digamos, la nueva unidad que querés probar, la nueva estrategia, el nuevo comandante, y ya la puedas traslapar pues a tu ejército grande de 2.000. Entonces funcionaba muy bien porque eso se montaba pues en 5 minutos, la gente se inscribía de una y se cuadraba: este sábado nos vamos a ver allá, Goy Patrullas ha dado, no sé qué, o Goy Patrullas, torneo de Goy Patrullas, 20.000 pesos, lo que fuera. Y la gente jugaba y con eso empezaba a preparar su ejército para ya el torneo grande de 2.000, que era el que, por ejemplo, les contaba. O si teníamos uno interno, pues que no fuera nacional, que también fuera 2.000 puntos, pues con las Goy Patrullas se podían, digamos, como entrenar en qué unidades les iba a favorecer o qué unidades podían tener sinergia con la forma de jugar de la persona o con los otros, pues como ejércitos. Y entonces eso también se homologó en el otro juego que les digo, que es Age of Sigmar. Y también ahora en El Señor de los Anillos, pues no tenemos Goy Patrullas, cada uno tiene un nombre de la persona que lo instaure, patrullas. Entonces tenemos como, creo que hay uno que es las Mopri Patrullas, que son del primo, las de Goy. Y en El Señor... Son personas del club, ¿cierto? Estamos dando sí, nombres de personas del club. Sí. Y las del Señor de los Anillos todavía no tienen nombre, pero existen, pues existen en su formato. Vos, Simón, pues si querés, para yo no estar acá acaparando micrófonos todo el rato, contanos sobre lo de Blood Bowl también. Lo que estabas preguntando de cómo son los torneos de Blood Bowl, qué putas es un torneo de Blood Bowl, cómo se organizan. Sí, primero recordar
que nosotros hacemos este podcast con miras a la comunidad de las miniaturas, y la comunidad de las miniaturas en Medellín tiene bastante que ver, al menos en lo que nosotros conocemos. Si ustedes tienen una comunidad de miniaturas en Medellín y quieren contactarnos, pues adelante, escríbanos, pero tenemos un club que tiene unas 57 personas aproximadamente, creo muy exacto, no aproximadamente, que todos jugamos miniaturas, distinto tipo de miniaturas, pero jugamos miniaturas y son los nombres que hemos ido recordando. Una anécdota y un problema de las Goy Patrullas es que siempre las ganaba Goy, entonces maluco. Por el otro lado, y recapitulando el tema del Blood Bowl. El Blood Bowl, y casualmente era la primera liga que yo jugaba, tiene un sistema de juego que es que se hace una liga donde se escriben algunos participantes y como se habló en el episodio o en los episodios que se habló de Blood Bowl, uno arma un equipo básicamente como de fútbol americano con miniaturas. Estos equipos tienen unos jugadores individuales que cada uno tiene sus características. La gracia de una liga es que la vuelve mucho más dinámica y se inscribe en un número de jugadores X, pues preferiblemente más de unos 4 o 8 y actualmente estamos jugando hay una de 20, y entonces se escriben sus jugadores en un aplicativo, en un Excel, en una página, en lo que sea, y a medida se van jugando los partidos, fecha a fecha, los jugadores van adquiriendo unas características especiales y hace que esto sea pues como muy interesante para el jugador desprevenido. Haciendo el segue una vez como con la muletilla ahí jugaba yo la primera liga que me inscribí, se llamó Liga Pandemia, muy empezando, y resulta que tenía toda la razón, era una liga del caos. El caos tiene todo esto que ver, este mundo, lo que hemos hablado en lo de 40.000 se habló mucho, que era el caos y todos los problemas que tiene, y era una liga que se ponía que entre las miniaturas iba a ser muy violenta. Como explicaron en Blood Bowl, hay algo que es el blitz, que se hace una vez por turno, que es que se le hace una acción a un jugador de golpeo, pues esto ya es 2 veces, entonces era el doble cantidad de muertes, y a las 4 semanas más o menos de la liga, una vez empezada, tocó pararla porque estuvimos encerrados en la casa ya todos por decreto municipal, o yo no sé, el presidente o el que haya sido. Entonces creo que escoger, y es importante acá, Pelu, de pronto nos acordás por qué estamos hablando de la pandemia 2 años después, pues la pandemia que todavía sigue, pero ¿por qué estamos en estas? Pues no, lo que nosotros estamos buscando pues en este podcast es hacer como un wrap up, como cerrar la pandemia. O sea, ya hemos hablado de la pandemia y nos han hablado de la pandemia por todo lado. Sabemos qué pasó, la vivimos, pues nadie pudo saltarse pues la pandemia. Pero lo que queremos es mostrarles cómo ha transitado la comunidad de miniaturas a través del antes, durante y después de la pandemia. Y también de pronto pronosticar o visionarnos a nosotros o que la gente también nos cuente qué esperan de la comunidad de miniaturas ahora que ya estamos recuperando, que no hay tantas restricciones, que ya nos podemos volver a ver. Pues es que el podcast, yo creo que, pues yo no había hecho podcast, pero un podcast en pandemia era casi que un delito, pues salir de la casa, venirse a reunir con otras personas, hablar con la otra persona ahí al frente. Entonces sí, queremos hacer como ese cierre o ese, como ese cierre pues de lo que ha sido la pandemia. Y ahorita tocabas un tema muy importante cuando empezaste a hablar del durante la pandemia, y era que súbitamente, digamos, los encerraron. Las ligas que estaban sucediendo en ese momento se frenaron, la voluntad de hacer eventos y demás, eso se suspendió, y digamos que ahí fue como un punto de pivote para qué vamos a hacer nosotros, qué es Medhammer y las miniaturas. Entonces, ¿qué? Porque jugar miniaturas era, me paro delante del otro, llevo mis miniaturas, las toco, las muevo, compartimos un espacio, comemos, hablamos de cualquier cosa, nos reímos de cualquier huevonada y no sé qué. Y con la pandemia no había ni vacunas en ese momento, todo el mundo para la casa, el que se enfermara casi que chulo, y nosotros pues no nos íbamos a morir pues por jugar miniaturas. Entonces tocaste pues un tema muy importante ahí, y no sé si te acordás de pronto
¿qué otras cosas pasaron en la pandemia? No sé si te acordás de Tabletop Simulator, que también era una cosa importante, el Blood Bowl en Steam, que todo el mundo lo empezó a comprar. Entonces, si querés, también contanos desde tu experiencia y cómo fue la virtualidad en la pandemia y las miniaturas. En mi experiencia fue una mierda. Yo casi que sí prefería de pronto arriesgar la vida y jugar miniaturas que cuidarme. Lo que pasaba ahí era muy particular a mí en el hobby de las miniaturas. De pronto la pintura no es lo mío. Van muchos años tratando de aprender a pintar y le hago un ratico cada 3 meses. Entonces no, por ahí no es cierto. Los computadores, tenía un computador que prendía con carbón en la casa y tampoco, pero bueno, contar un poquito lo que pasó y hubo mucha gente que lo disfrutó bastante. El Tabletop Simulator, me acuerdo mucho, estaban un grupo de amigos hablando de comprarlo para poder jugar miniaturas en línea. Y yo decía como, bueno, ¿cuál es la diferencia de un juego de computador? No entiendo. Y era como simular estar en una mesa para usar unas miniaturas para poder jugar contra el otro. La verdad, había una gente que lo disfrutaba mucho, para mí no tenía ningún sentido. Lo terminé comprando porque me metieron en un grupo que dijeron, hey, vamos a comprarlo todos, es de a tanto. Y después me cobraron. Pero bueno, lo jugué una vez en mi vida y no lo disfruté tanto. Saludos a Mateo, que jugué contra él, creo. Lo otro además fue el tema de la pintura, ¿cierto? Hubo mucho tema de pintura, hubo concursos, yo creo que así en parte sobrevivió el club. Hubo concursos como no, vamos todos a ir pintando una miniatura y le vamos a ir tomando foticos para ver el progreso y después va a haber un ganador. La verdad, me pusieron en categoría de principiantes y publicaron mi foto en redes sociales y nunca más volví a pintar nada público. Pero sé que mucha gente sí lo disfrutó y obvio es como la experiencia personal y le sacó el provecho a lo que se podía. No sé de pronto vos, Pelu, ¿qué recordás? Yo me acuerdo que antes el club pues sobrevivía, como les contaba, de la presencialidad. Y de un momento a otro, cuando a todos nos mandaron para la casa, WhatsApp se pegó una estallada, la hijo de madre. Todo el mundo hablaba por WhatsApp, hey, no sé, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo jugamos? La gente era como con impotencia de querer jugar y no se podía. Nosotros, pues Simón y yo también en el club pertenecemos pues a la junta. Y todo el mundo era preguntando, no, ¿y cuándo vamos a poder volver al club? No sé qué. Y era un chicharrón para nosotros poner. Pelu, para. ¿Qué es la Junta? Bueno, la junta es un organismo impar dentro del club Medhammer que se encarga de los aspectos administrativos de la comunidad. Entonces ahí tomamos, digamos, decisiones como la que les estoy contando de cuándo vamos a volver a abrir el club. Si ya la gente, no sé, si el aforo en Medellín ya es de tantas personas, entonces nosotros cómo nos vamos a comportar, vamos a obligar tapabocas, no sé qué. Entonces, obviamente sí, teníamos que tener un sitio ventilado, afortunadamente contábamos con ventiladores, pusimos antibacterial y empezamos poquito a poco. Después de ese caos pues que les digo de WhatsApp y de Tabletop Simulator, que yo también lo compré, pero yo nunca ni lo jugué. O sea, a mí me fue peor. Empezamos a ir de a poco, pues como que algunas personas empezaron a ir, y también empezamos a sentir que la gente empezó a pedir más. O sea, era como, ¿cuánto es que es el aforo? 10, jueputa, no vamos a poder jugar, no sé qué. Entonces nos tocó empezar a incrementar el aforo poco a poco, con mucha cautela, porque no todos estaban vacunados pues como se mandaba, pues por así decirlo, o las personas no estaban tan de acuerdo en me voy a vacunar rápido ni nada, entonces teníamos que respetar también eso, y pues que el club seguía siendo el mismo. Pues nosotros durante la pandemia no crecimos mucho, pues durante la pandemia como comunidad, pues en cuanto a gente, más que todo nos enfocamos en qué va a pasar con la humanidad, o sea, qué va a pasar con nosotros, y el club y todo el mundo pues yo creo que estaba en ese mismo pensamiento, entonces no creció mucho, pues, pero empezamos pues como a reactivar un poco pues como los espacios, y aunque los juegos digitales habían cobrado mucha fuerza, nuevamente volvieron
a morir, pues, o a estar en decadencia. Obviamente la gente prefería, yo ya pinté una miniatura, así me la hayan puesto a nivel básico, pero es mía, my precious, pues, y yo quiero jugar con ella, y no sé, y ver a la gente, y reír, y no sé qué, y insultarlo, y todo. Entonces empezó, pues, como esa natural recuperación de los espacios, pues, que pasó, pues, en todo Medellín, y también en el club de nosotros. Ahora se recapitulemos ahí, qué pena te interrumpo. Vale. Bueno, entonces de todo lo que has dicho, Pelu, es básicamente, en el club hay una junta y la junta es como a una gente que le gusta hacer como de policía gratis, ¿cierto? Básicamente, y ayuda a que las cosas funcionen. Pasamos la pandemia y empezamos a ver que la gente ya estaba mamada de la pandemia. Entonces ya como, parce, hay que hacer algo. Y creo que todos queríamos. Yo creo que ya más allá del club y llevándolo pues a todos los que jugamos miniaturas, queremos jugar y queremos ver cómo se puede hacer. Entonces, viendo que ya se estaba dando la reapertura, la famosa reactivación económica que por ahí hablan, tuvimos la oportunidad de volver a abrir las puertas, al menos en lo de nosotros, y toda la gente empezó ya también a salir a la calle. Entonces se dio la oportunidad de volver a jugar miniaturas. Yo creo que aquí lo importante es, bueno, entonces desde eso de que volvimos a jugar miniaturas hace unos, 9, 10 meses, que es distinto, que ha cambiado y de pronto las formas de juego, yo te puedo adelantar que me ha parecido que la comunidad ha crecido mucho en Medellín, se han encontrado muchas más personas, no sé si por la virtualidad, pero creció la comunidad, creció el club, llegamos a los números que tenemos y entraron muchos más juegos. Antes hablábamos de que se jugaban principalmente 3 juegos y ya estamos viendo un montón, entonces no sé, contanos de esos, vos cuáles jugabas o cuáles conoces. No, yo sí zapoteo de todo, así no me guste, así no me guste el lore, pues como el background del, pues perdón, no me vayan a odiar, no dejen de escuchar este podcast, pero yo no soy muy conocedor de Star Wars, pero jugué el juego de miniaturas y es muy bacano, no me apasiona el contexto en el que se desenvuelve Star Wars, nunca me ha gustado como las cosas del futuro ni nada de eso, pero es un juego muy chévere. Y lo que vos decís es algo valioso, que yo antes no podía, por ejemplo, jugar otra cosa. O sea, antes era 40.000, Sigmar y Blood Bowl, ¿sí o qué? Entonces, el club se movía en eso. En la pandemia, yo no sé qué fue lo que pasó, se despertó como ese desespero de miremos qué hacer porque nos estamos atrancando todos pues en la casa y empezamos a probar otros juegos. Entonces, empecé con Marvel, El Señor de los Anillos, que lo he contado como 80 veces en este podcast, pero es mi juego favorito. Yo creo que desde chiquito lo jugué y suspendí un montón de años y ya lo estoy volviendo a jugar y me gusta un montón. El Señor de los Anillos, está, como les contaba, pues, ya se me fue el nombre, Star Wars, hay Necromunda, se ha jugado Warcry y en general otros juegos, pues, como por el estilo. Entonces, pues para mí ha sido muy valioso el crecimiento de la comunidad en ese sentido y además que también tener diferentes juegos, y eso es algo nuevo de la pandemia, o sea, tener tantos mini segmentos dentro de una misma comunidad permite que otra gente también se vincule a Medhammer de forma más orgánica, no como yo, que es como solo hay 40.000, entonces empiezo a jugar 40.000 y me meto pues y me gusta y todo, pero no es como me apasiona así el juego, pero las otras personas sí dicen, están jugando entonces lo juego. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos teníamos un man que hace 20 años jugó y cuando todos pasamos del colegio a la universidad, el man dejó de jugar y jugó durante, no sé, 15 años con su primo y apenas ahora volvió pues como a tener una comunidad para jugar El Señor de los Anillos. Entonces es muy bacano pues que él pueda encontrar como gente que comparta pues como su gusto por las miniaturas y por, digamos, las IPs, llamémoslo así, que son las que le apasionan. Y paréntesis, nos vamos para Cali el sábado hasta el domingo para un torneo nacional. No, parce, ahí hay que hacer una pausa y yo sí necesito, entonces venga. Para que nos hagan fuerza. Como no tenemos esto guionado para nada, nos vamos a salir del guión y contanos del Señor de los Anillos, del juego, dale una descripción breve, yo creo que puede haber mucha gente que le puede interesar
Y segundo, ¿cómo así que nos vamos para Cali a representar en El Señor de los Anillos? Entonces, dale. Una breve peinadita del Señor de los Anillos. A ver, es un juego, obviamente, que se ubica en la Tierra Media, pues para los que medio sabemos del Señor de los Anillos o hemos visto las películas o leído los libros, se basa pues como en la mitología creada por Tolkien. Entonces ahí son enfrentamientos en diferentes escenarios de la Tierra Media en ejércitos del bien y del mal. Entonces están todo lo que ustedes hayan visto en las películas, están los elfos, los hobbits, los goblins, el Concilio Blanco, Saruman, Isengard, todo. Entonces se enfrentan así y Cali organizó un torneo este domingo al cual nos invitó y vamos a ir pues como en representación. Nosotros apenas estamos empezando, pero queremos tirarnos al agua a ver cómo nos va y de pronto más adelante organizar también un torneo acá en Medellín donde podamos invitar pues a las comunidades de las otras ciudades, ahí en Popayán, en Bogotá, en Cali, en Medellín, por ahora conocidas, pues no sabemos si allá en otras ciudades por descubrir. Sí, escríbanos, sí, escríbanos y síganos escuchando también, pero ya esa es la breve peinadita ahí que les quiero contar. Bueno, yo creo que en algunos episodios más adelante nos podrás contar del viaje a Cali, de todas las aventuras de Pelu Baggins. Las chocoaventuras. Bueno, no, yo creo que ya retomando es eso. Estamos en este momento abiertos full, tenemos abiertos, me refiero como a ciudad, cada vez tenemos menos restricciones, no más referencias de pronto al club. Entonces estamos en la calle, vemos que pues ya no hay tapabocas en la calle cada vez más, entonces se ha abierto mucho. Yo creo que lo que pasó de encerrarse funcionó para conocer gente nueva y para conocer nuevos juegos. Por mi lado, por ejemplo, el tema de Marvel me tiene en la quiebra prácticamente. Son unas miniaturas muy bonitas que he comprado y estas las estoy tratando de pintar. Vamos a ver si vamos mejorando y se han conocido un montón. Entonces hay que otros que no mencionaste de pronto era Malifaux, es otro juego que también andan jugando algunos. Volvió ya el Blood Bowl en toda su expresión. Entonces, bueno, ¿qué era lo que quería decir? No, que estamos volviendo, retomando y la idea era como contarles todo lo que había pasado en este tiempo. Y no sé, Pelu, si tenés algo más para decir. Sí, hay un pequeñísimo detalle que nos afecta a todos después de la pandemia y es el valor de las miniaturas. Que sí estamos muy contentos de volvernos a encontrar y obviamente nos encanta la presencialidad pues para este tipo de juegos que son como tan sociales, pero el valor del peso pues está matándonos a la hora de comprar miniaturas. O sea, una cajita de Marvel, por ejemplo, que trae 2 miniaturas, no voy a comparar cantidad, pues que el juego es a menor escala y las miniaturas de Marvel son espectaculares, pues son hermosas. Pues pero soy chimba, tranquilo. Sí, no, pero yo quiero ser el decente del podcast, el que no dice palabras. Entonces, las miniaturas son muy bonitas y eso está valiendo más de 100,000 pesos. 2 miniaturas que antes podían valer menos de 100,000 pesos. Los libros están también muy altos. Todo está como un poco complejo y sumándole a eso, Games Workshop subió los precios de sus miniaturas. Entonces no solamente el valor del peso pues está por el piso, sino que a Games Workshop le dio por decir odio al tercer mundo y les voy a subir el precio de las miniaturas y estamos pues más escasos comprando las miniaturas, pues o al menos eso queremos creer, pero yo no sé, pues yo también estoy al borde de la quiebra. Pero ahí me parecería muy interesante toquemos otro tema. Yo cerrando y gracias a Dios no tenemos tiempo límite y podemos pues como conversar. Es el tema de la impresión 3D. Creo que es algo que ha cambiado también un montón. Hace 2 años las impresoras 3D no eran un utensilio del hogar, no eran del mercado básico de los electrodomésticos. Y ya hay un montón de personas que están teniendo impresoras 3D y le están haciendo el favor o están vendiendo o lo que sea, pero se está viendo mucha miniatura impresa.
¿Vos qué pensás de la impresión 3D y de las miniaturas? Por ahora pues no he tenido la oportunidad de tener ninguna miniatura impresa en 3D. Por ahí, Castro, si me estás escuchando, me debes unas miniaturas. Pero no, o sea, no me cierro. A mí me parecen que hay unas muy bacanas, pues la verdad. Yo no soy nazi como para el tema pues de que tiene que ser de esta marca o de esta otra. Si a uno le gusta algo o se lo imaginaba de una forma que lo puede representar mejor un modelo 3D de lo que lo tiene una marca original, por ejemplo, lo podría hacer siempre y cuando respete las reglas pues, del juego. O sea, que no, si vos tenés que representar un troll, pues, y te gustó, pues, el troll de esos que tenían el pelito para arriba, pues eso no, por tamaño, pues no lo puedes jugar, o sea, no. Desde que sea algo como similar a lo que en el juego se puede usar por las reglas de visión y por todo, pues, también lo que ya hemos hablado, pues, en los podcasts, lo puede hacer. Yo no sé, yo no le veo problema. ¿Vos de pronto tenés una opinión diferente o similar? Problema no tengo, pues la verdad, que cada quien haga lo que quiera, ¿sí? Y que cada quien juegue con lo que quiera. A mí lo que me pasa es que normalmente cuando uno compra una miniatura o yo, esa experiencia de abrir una caja con olor a nuevo, con instrucciones y que todo salga perfecto, no tiene precio. Bueno, sí, sí tiene. He comprado chino, que se habló en algún momento, y también he tenido miniaturas 3D, las tengo de hecho, pero es una experiencia al menos para mí incomparable. O sea, uno abrir la caja y armarla con instrucciones, eso es primer mundo. Comprar una miniatura china o una 3D que le falta una parte y después péguela o que le llegó incompleta o que, no sé, como que la ansiedad en mí no me deja disfrutarlo del todo, pero la verdad ningún problema y he visto unas que muy bonitas, muy bien hechas y me daría envidia, pero que me la entreguen así o que me la entreguen con instrucciones, pero eso ya va como en cada quien, que es algo que creo y retomando el tema, ha cambiado mucho porque antes solo se veían miniaturas de un tipo, bueno, teníamos lo que es este proveedor Games Workshop y el tema del chino que piratea Games Workshop, por siquiera este podcast no es en inglés, no nos están vigilando, pero, pero era lo único que había, ya se ven muchas más opciones y eso cambió también. No sé si dentro del tema de lo que íbamos a conversar o lo que teníamos pensado, quisieras como terminar con algo más. Yo quiero decir que al chino le decimos chino, pero no quiere decir que sea de China, entonces para que tampoco nos estén rastreando desde China porque les estamos echando el agua, ¿no? Sí, está Es como un en nombre código, pues. Suecia, ¿cierto? Sí. Algo así. Sí, sí, no es de allá para nada. No, yo pienso que, pues como ya para cerrar este último capítulo o esta última temática, siento que el tema de las impresiones 3D puede empezar a coger mucha fuerza, porque hay unas muy bacanas, porque son más económicas, porque las puedes armar a tu medida. Nosotros también conocemos una persona que se llama Juan Camilo y él a los modelos en 3D los edita y crea su propia criatura, pues, por ejemplo. Entonces, si vio un dragón ahí y también vio un sapo, entonces le sube al sapo, pues compra el STL del sapo, pues, y le sube las manos, entonces el dragón le pasa por arriba. Entonces, también él crea sus propias miniaturas, lo cual me parece también bacano. Entonces, siento que eso puede empezar a tener mucha fuerza. Como vos decís, cada vez es más común tener una impresora 3D. Eventualmente, si nos sigue gustando las miniaturas, puede que tengamos una impresora 3D al que le guste pues el tema y les oye empezar a probar pues como con esos materiales hacerlo. Bueno, toda esta conversación que tuvimos Simón y yo hoy era para contarles y recordarles que somos dos humildes ciudadanos de Medellín, Colombia, y queremos escuchar desde sus ciudades, sus países, no sé dónde nos estén escuchando. Me sorprenderé mucho al ver, no sé, alguna respuesta. Primera vez en mi vida interactuando con personas que no conozco, pero preguntarles en sus ciudades y en sus países cómo se ha vivido el tema de la pandemia, cómo jugaron las miniaturas, qué les pasó durante la pandemia, si encontraron cosas similares a nosotros, si no, si, no sé, se murió del todo y están en un limbo con las miniaturas ahí represadas en su cuarto sin saber qué hacer. Acá se pueden venir a jugar con nosotros.
O si por el contrario, no sé, dijeron, no más miniaturas, me encantan los videojuegos, pues siquiera llegó el COVID y me deshice de todo ese plástico. No sé, cuéntenos cómo les ha ido, cómo les fue con la pandemia, los queremos escuchar todas sus opiniones y también preguntarles o que nos den ideas de qué les gustaría de pronto que nosotros pues como conversáramos, que puede tener esta nueva temporada de Línea de Visión. Búsquenos en redes sociales, lineadevisión.podcast. Se los agradeceríamos mucho. Por ahí pueden conversar, contestar las preguntas que está haciendo el Pelu e inclusive darnos ideas de qué podemos hablar en un futuro. Bueno, agradecerles por escucharnos. Tenemos un montón de episodios más para ustedes. Nos divertimos un montón creando este contenido para ustedes. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y nos vemos pronto. Mi nombre es José El Pelu. Yo soy Simón y hasta luego. Chao, que estén muy bien.